Luego hay elementos colindantes que no puedo dejar por fuera, es decir, cómo se construye una noticia falsa a partir de unas imágenes de venezolana de televisión en Puente Llaguno. Comienza todo un entramado de acusaciones en torno a el supuesto carácter asesino de Chávez reprimiendo un pueblo, y cómo se construye a través de los medios de comunicación una perfecta articulación en términos de comunicación política que generaron unas matrices que fueron la justificación para ese intento de golpe de Estado. ¿No? Es un mecanismo de mecha lenta, como lo denominó Chávez en algún momento, y que tiene que ver con operaciones psicológicas, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de una operación que Carlos Lan la denominó roller back, o sea, volver atrás, volver a una situación, derrocar a Chávez para volver a una situación de desmontaje del Estado, de entrega de los recursos naturales, de recomponer la posición geopolítica de Venezuela, rearticulándose los intereses de Estados Unidos, y que tiene que ver con toda la operación que va a conducir a los hechos del 11 de abril. Desde noviembre de 2011 venía dándose una articulación que tenía como principal protagonista a Fede Cámaras. Yo debo recordar que el 10 de noviembre de 2011 se hace un llamado a la paralización por parte de Fede Cámaras, y es el comienzo de una estrategia muy bien llevada que va a culminar en el 11 de abril. No podemos dejarlo de ver, es un reacomodo. Ante la desaparición efectiva de los partidos políticos como actores decisores, me estoy refiriendo a Acción Democrática y a COPEI, no su desaparición física, sino su desaparición en el espectro político electoral, Fede Cámaras y la Central de Trabajadores de Venezuela con Carlos Ortega pasa a ser el epicentro de la conspiración, conjuntamente con un tercer actor que son los medios de comunicación, y un cuarto elemento que se le suma, que es la Iglesia Católica. Todos esos elementos se van a articular entre enero, febrero, marzo, para conducir a los hechos del 11 y 12 de abril. Lamentablemente para ellos, e incluso hay que decirlo, lamentablemente para algunos sectores dentro del chavismo, como siempre ocurre en la historia de las revueltas populares, se menosprecia el valor del poder popular. Es el poder popular el que devuelve a Chávez y el que obliga a los militares que no se habían pronunciado a pronunciarse a favor de Chávez. Es el poder popular en las calles el que genera una presión sobre el gobierno de Carmona Estanga. Es el poder popular en las calles quien denuncia la manipulación mediática de Venevisión, de Venezolana, de Radio Caracas Televisión, de Globovisión. Es el poder popular el que, conjunto con las Fuerzas Armadas, rescata a Chávez. Es el poder popular, sin lugar a dudas, el que va a ser clave, como lo sigue siendo, en la defensa de la institucionalidad del proyecto bolivariano. Entonces, no podemos entender lo que sucede el 11 y 12 de abril si no entendemos esos primeros tres elementos, insisto. Los cambios en la democracia venezolana, en la concepción, en la práctica de la democracia venezolana, el papel de las Fuerzas Armadas y los cambios en tercer lugar, de la geopolítica de Venezuela. Sí, yo quisiera rescatar esa última parte que tú mencionas en cuanto a la participación popular. De verdad que es importante el hecho comunicacional que se dio allí desde el pueblo, desde el poder popular, ¿no? Allí funcionó Radio Bemba y movilizó a todo un pueblo, porque mientras los medios privados tenían secuestrado, y bueno, y habían secuestrado a Venezolana de Televisión también, tenían secuestrada la información, ellos, el pueblo se organizó y de alguna forma se enteró y se fue a Miraflores. ¿Cuál sería tu aporte ya para ir cerrando esta conversación, Juan Romero? Hay un último elemento que resulta de la consecuencia de los hechos relacionados al blackout informativo que se comenzó a suceder días antes del 11 de abril y que se hicieron más evidentes el 11 y el 12. Y está asociado con el control hegemónico de los medios de comunicación y de la transmisión de la información por parte de los actores ligados a las grandes empresas comunicativas, y cómo de alguna manera hicieron un doble proceso. Primero, un proceso de operaciones psicológicas, lo que vimos en Puente Llaguno,
El 11 de abril es una operación psicológica, es un montaje, es la utilización de la cámara en un ángulo específico, es la presentación de una sola versión y la transformación de los medios hegemónicos en unos medios poseedores absolutos de la verdad. Sobre eso se construyó esa operación psicológica que justificó la movilización de actores militares y justificó al mismo tiempo las agresiones que sufrió el proceso bolivariano. Pero eso trajo una consecuencia interesante y es que ante el blackout, ante la manipulación de las operaciones psicológicas, ante el blackout informativo, es decir, ante la imposibilidad de los actores populares de acceder a, tal como lo establece la Constitución de 1999, una información veraz y equilibrada, se construyó un mecanismo alternativo de comunicación popular. Un mecanismo de comunicación popular que permitió la transmisión boca a boca, que permitió la articulación, la autoconvocatoria, la movilización, la defensa, la articulación en términos de conciencia política colectiva de un pueblo soberano, y a partir de ahí derivó toda una dinámica de modificaciones constitucionales y legales que crearon la denominada Ley de Responsabilidad Social en Medios de Comunicación, que creó todo el programa de emisoras comunitarias, que creó todo el programa de comunicación alternativa popular y que hoy ha permitido que la Revolución Bolivariana tenga unas vocerías sumamente importantes. Creo que eso es un elemento, una consecuencia del 11 de abril que a mi modo de ver no ha sido suficientemente ponderada, ¿no? Y que no ha sido además suficientemente desarrollada. Si bien es cierto, nosotros tenemos una red de comunicación popular, esa red todavía necesita muchos apoyos. Y a propósito de esta fecha, creo que es propicio reabrir esa discusión desde el punto de vista de la responsabilidad en el hecho comunicativo, desde el punto de vista de la participación del hecho comunicativo y sobre todo desde el punto de vista de la construcción de una comunicación política que vaya más allá del periodismo institucional, de los distintos organismos que conforman el Estado venezolano y que hablan de la vinculación entre el Estado, el ciudadano y los actores sociales y políticos. Bien, queremos dar las gracias al docente, historiador y diputado Juan Romero por sus importantes aportes a 19 años pues, de esta fecha tan significante para el pueblo venezolano y para su revolución, como fueron los días 11, 12 y 13 de abril del 2002. Hechos que nos dejaron importantes enseñanzas para seguir transitando el camino hacia el socialismo, el camino de nuestra revolución. Gracias, Juan Romero, por tus aportes y tu participación en Somos VB.